Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo para aquellas personas que aún no lo han hecho. Invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal. Es de gran provecho y bendición para nosotros los comentarios que cada uno de las personas hacen a través del canal. Recordándoles para que inviten a otras personas a que se sumen al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático de el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, entre los versículos 1 al 10, estamos estudiando aspectos fundamentales para la salvación. Aspectos fundamentales para la salvación. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En esta oportunidad vamos a estudiar y a extraer de este pasaje el fundamento número 6: obediencia. Fundamento número 6: obediencia. Versículos 5 y 6 dice: Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo obedeció a la palabra del Señor, al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. En la vida diaria, nosotros nos encontramos en diferentes roles o posiciones de autoridad: padres de familia, jefes de empresas o de negocios, vigilantes, policías, maestros, árbitros, jueces, abogados. Y en todos esos roles, si nosotros los tenemos,
Allí vamos a encontrar que hay personas que están sujetas bajo nuestra autoridad y siempre nos agrada que esas personas obedezcan a las órdenes que nosotros impartimos. En este pasaje de estudio podemos ver cómo Saqueo ob- obedece inmediatamente a la orden dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saqueo, desciende, date prisa, que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Acerca de este aspecto de la obediencia, nos dice la palabra del Señor en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17, cuando nuestro Señor Jesucristo ha ya creado al hombre y le ha puesto para que él cuide el huerto de Edén. Dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden que Dios le dio a Adán, que no comiera de el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya sabemos que el hombre no obedeció. En el capítulo 3 de Génesis leemos la desobediencia que trajo o que acarreó no solamente a Adán y a su esposa Eva que desobedecieron, sino como consecuencia a toda la humanidad. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé
que no comieses. Amén. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 11. Allí está la desobediencia del hombre a la palabra del Señor, y por esa desobediencia vino a cada uno de los hombres el pecado. Entró el pecado en el ser humano por la desobediencia del primer hombre que Dios creó. Adán desobedeció a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Allí, por la desobediencia de aquel hombre, entró el pecado al mundo. Por la desobediencia. Claro, y ya se enlaza el pecado en la vida del hombre y empiezan circunstancias a manifestarse de pecado, y allí por la desobediencia también viene ya el primer muerto, el primer asesinato, que Caín mata a Abel. Lo cuenta Génesis capítulo 4. Y vemos cómo la desobediencia a la palabra del Señor trae situaciones lamentables a la vida del ser humano. En Deuteronomio capítulo 28 dice la palabra del Señor. Vamos a hacer esa lectura. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 2. Si alguien quiere ahondar más en este aspecto de la obediencia, Deuteronomio capítulo 28 lo puede hacer toda la lectura, pero vamos a hacer lectura de los versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Dios le está prometiendo a Israel a través de Moisés que si obedeciere los mandamientos que el Señor le prescribió a Israel a través de Moisés, las bendiciones estarán con Israel y te alcanzarán. Pero también pasa lo contrario. Capítulo 28, en el versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Imagínense, para las bendiciones el Señor establece a través de Moisés para el pueblo de Israel un espacio en la palabra que después, cuando se enumera la palabra por
capítulos y versículos. Ese capítulo 28 ocupa 14 versículos de las bendiciones. Pero cuando vienen las maldiciones ocupan 53 versículos que se cuentan allí y se encuentran todas las maldiciones que Dios prescribió a través de Moisés para el pueblo de Israel si desobedecía su bendita y santa palabra. En Deuteronomio 30, versículos 19 al 20, dice la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Aquí, en el capítulo 30, versículos 19 al 20 de Deuteronomio, Dios le está diciendo a Israel a través de Moisés que está poniendo delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le está diciendo al pueblo de Israel acerca de la obediencia. Yo quiero que recordemos lo que ocurre con el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Se llamó Samuel. Y Dios se llamó Saúl. Y Dios escoge a Samuel para que unja a Saúl como rey y que Saúl sea obediente a la palabra del Señor. Y Saúl es ungido como rey a través del profeta Samuel. Dios a través del profeta Samuel le ordena a Saúl que vaya contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los amalecitas, pueblo pagano. Y entonces Dios le dice y le ordena a Saúl, al rey, que todo lo de Amalek hay que destruirlo, que no tenga piedad de nada, que matara a hombres, a mujeres, a niños, a unos niños de pechos, a las vacas, a las ovejas, a los camellos y a los asnos. Y resulta que Saúl desobedece a la palabra de Dios dada a través del profeta Samuel. Y cuando Samuel se da cuenta que Saúl desobedeció a la palabra del Señor, así, con la autoridad que Dios le dio a Samuel, delante del pueblo de Israel y delante del rey Saúl, dijo así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los camellos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Saúl desobedeció la palabra del Señor y vino la sentencia sobre él, que fue destituido
como rey de Israel. Y dice así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Es mejor obedecer que hipócritamente uno alabar a Dios y decir que exalta el nombre del Señor cuando intencionalmente está en pecado. Y allí fue descubierto el pecado de desobediencia en Saúl y no lo confesó y no se arrepintió y dice que fue destituido como rey de Israel. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Allí estaba Saúl y desobedeció a la palabra del Señor y fue destituido. ¿Quién es el mejor ejemplo de obediencia para nosotros como cristianos? Pues el mejor ejemplo de obediencia para nosotros como cristianos es el mismo Señor Jesucristo. Vayamos allí a la lectura de el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 36. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Marcos, versículos 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Allí estamos viendo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo a la voluntad de Dios el Padre. Jesucristo, en su humanidad, Él no quería pasar por esa muerte tortuosa en la cruz del Calvario, pero Él le dice al Padre: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, la copa del sufrimiento de la cruz, quería decir nuestro Señor Jesucristo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Allí vemos la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el principal y mejor ejemplo de obediencia que como nosotros los cristianos podemos tener. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe así acerca de la obediencia. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. El énfasis en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde fue Jesús obediente al Padre Celestial, hasta la muerte y muerte de cruz? El texto de estudio en esta oportunidad, Lucas, según San Lucas 19, 1 al 10, el versículo 6, hablando acerca de Zaqueo, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él, ¿qué dice? Descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Zaqueo, que descendió, obedeció a la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le recibió como gozoso. La primera carta de Pedro dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él es elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Señor nos llama para que nosotros obedezcamos a su palabra. A eso nos llama el Señor, para que nosotros obedezcamos a su palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo así: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de la muerte a la vida. Cuando nuestro Jesucristo está diciendo aquí en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra es el que obedece a mi palabra. El oír la palabra del Señor está queriendo decir aquí Jesucristo, el que me obedece a mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de la muerte a la vida. En el texto de estudio acerca de el sexto fundamento, la obediencia, en el versículo 6 del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, dice la palabra del Señor, hablando de Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho a él: Zaqueo, desciende, date prisa, que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. El sexto fundamento para la salvación, la obediencia como aspecto fundamental para la salvación. Es indispensable la obediencia a la palabra de nuestro Dios para poder disfrutar de esa vida eterna que solamente Cristo
nos puede dar. Amén. Vamos a orar. Según la palabra ha sido ministrada en esta oportunidad. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias porque hoy tú nos enseñas y también nos invitas a que seamos obedientes y que tomemos el mejor ejemplo de obediencia en la persona de nuestro amado y suficiente Salvador Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy nosotros queremos, Padre de la Gloria, que todos los días tú nos fortalezcas para que tu palabra viva, poderosa y eficaz esté en nosotros, con nosotros y por nosotros, y que obedezcamos a tu bendita y santa palabra, que obedezcamos al Evangelio de nuestra salvación, que es la palabra de poder que Jesucristo nos ha dejado, para que podamos caminar en tu santa y perfecta voluntad. Destruye todo aquello que quiera impedir que la obediencia a ti no esté en nosotros y que caminemos firmes y adelante, asidos de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos todos los días a obedecer a tu bendita y santa palabra por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.